Bien, el tema de hoy es programación del microcontrolador PIC16F84A, correspondiente a la unidad didáctica Microcontroladores 1. Antes de entrar de lleno a la programación, es necesario conocer algunos términos, como por ejemplo lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un lenguaje formal que mediante instrucciones permite a un programador, en este caso, escribir un conjunto de órdenes, datos y algoritmos para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Los lenguajes de programación más conocidos o empleados son el Assembler, el lenguaje C y el lenguaje BASIC. ¿Qué es el hardware ¿Qué es el hardware en este caso? El hardware viene a ser la parte física. Cuando hablamos de la parte física, hacemos referencia, por ejemplo, a un programador. En este caso, el programador que está acá en el lado izquierdo, este kit consta de un programador y una base, y a la vez de un cable USB que es la interfase entre la PC y este programador. También este programador viene con un aplicativo o un software de programación. En este caso, el aplicativo se llama PIC2. Este aplicativo permite transferir un archivo en este caso, un archivo hexadecimal a la memoria de un microcontrolador. Es por eso que es importante contar con estos dos elementos, con el equipo y con el aplicativo o software. Etiqueta o label. La etiqueta o label en realidad es un nombre o un marcador, ¿no?, que utiliza un programa para realizar un salto. Comando de programación. Es un conjunto de instrucciones que cumplen un objetivo o un fin. Para el diseño del programa o de un programa empleando un aplicativo, en este caso Microcode Studio, antes de emplearlo es necesario conocer cómo elaborar el código fuente de un programa. Para poder elaborar el código fuente es necesario primero conocer las equivalencias que hay entre el hardware, que viene a ser el circuito integrado programable, en este caso el PIC16F84A, y el software, o sea, en este caso Microcode Studio. Nosotros aquí en el hardware observamos que cada uno de los pines, desde el 1 hasta el 9, del 10 hasta el 18, cada uno tiene una denominación. Por ejemplo, el pin 1 tiene una denominación RA2, el pin 2 RA3, el pin 18 RA1, el pin 17 RA0. Por ejemplo, el pin 6 RB0, el pin 7 RB1. Por eso es que aquí los pines, el pin 6, por ejemplo, el pin 6 equivale a RB0, pero esa es la denominación para el hardware. Pero este mismo RB0, o pin 6, que es el equivalente en este caso en el hardware, tiene un equivalente en la parte del software, es decir, del microcode. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí RB0 se denomina port B.0. ¿Por qué? Porque básicamente el port B.0 equivale a RB0 y al pin 6. Si yo quisiera referirme, por ejemplo, al pin 18, que es RA1, sería port A.1 en el programa. Esto de aquí es para el equivalente en programa. O sea, cuando en el programa, por ejemplo, se agrega esta palabra por A.1, automáticamente se sobreentiende que corresponde al pin 18 o a RA1 en el integrado, en la forma física, ¿no? Segundo, ¿qué comando de programación empleamos o podemos emplear en Microcode Studio? Vamos a ver los comandos más básicos. Por ejemplo, el comando high, ¿no?, que significa alto, activado, encendido, uno lógico, 5 voltios. Si es una lámpara encendida, ¿no? Entonces, la forma como se utiliza el comando es de la siguiente manera. Se pone la palabra high, espacio, y luego se pone por B.0. Me está diciendo o me está indicando que debo colocar en estado alto, ¿qué cosa? El puerto B.0, es decir, que en el pin 6, en el equivalente en el hardware. Comando low, bajo, desactivado, apagado, 0 lógico, 0 voltios. Donde vemos, por ejemplo, que low, ¿no?, por B.0 me está indicando que está en estado bajo, ¿quién? El puerto B.0. Es decir, el pin 6 es en estado bajo. El comando pause.
Pause significa espera durante, pause o espera durante un determinado tiempo. Pero en realidad el comando pause también significa lo siguiente: detiene el programa, el programa en este caso por un determinado tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, como aquí en el ejemplo que dice pause 1000. Pause significa que detiene el programa durante 1000 milisegundos. 1000 milisegundos equivale a un segundo. O sea, en otras palabras, me está indicando que el programa se detiene durante un segundo. ¿Por qué? Porque 1000 milisegundos equivale a un segundo. Si a mí me pidiesen, por ejemplo, que el pause fuera de 5 segundos, yo pondría pause 5000. Si me pidiesen que el pause fuera de medio segundo, colocaría pause 500. ¿Qué más me interesa conocer? La estructura del programa y los comandos de programación en modo general. En una estructura de programa, esta viene a ser la estructura principal. Hay un inicio del programa y hay un final del programa. Pero aquí vemos que inicio es una etiqueta, inicio 2 puntos. Esta etiqueta puede tener cualquier nombre, puede tener un nombre de un animal, de una persona, etc. Si aquí, por ejemplo, fuera Juan 2 puntos, acá tendría también que ser Juan 2 puntos. Por eso es que aquí dice inicio 2 puntos, inicio simplemente. Aquí se inicia el programa, inicio 2 puntos. Cuando pasa un determinado tiempo y se llega aquí a goto inicio, me está indicando ¿qué cosa? Que salte, o que el programa debe saltar a esta etiqueta, inicio. Es decir, goto inicio significa que salta y regresa y retorna aquí al inicio. Continúa, finaliza y regresa. Significa que esto es un bucle, un lazo cerrado. Luego tenemos los comandos de programación. Aquí, HighPower.0 me está indicando que el puerto de punto 0, o sea, el pin 6 está en estado alto durante un segundo. Luego me está indicando que el puerto E.0 se desactiva o se coloca en 0. Luego, esto lo hace durante un segundo y aquí finaliza. ¿Cómo voy a elaborar este programa fuente? Porque es un programa fuente en el aplicativo Microcode Studio. Para eso, pues, debo ingresar a mi programa. Y en mi programa me va a mostrar esta pantalla de trabajo, en el cual primero, ¿qué selecciono? Voy a seleccionar primero el código del integrado. En este caso, el código es el 1684, que es el que quiero yo programar. Su código fuente está acá. Inicio 2 puntos. Dice activar o poner en alto el puerto de punto 0 durante un segundo. Luego apagar ese mismo puerto por el punto 0 durante un segundo y se va al inicio. Luego regresa otra vez acá. Y otra vez inicia el ciclo. Se activa el puerto de punto 0 durante un segundo. Se apaga el puerto de punto 0 por un segundo. Luego otra vez regresa acá. Si yo considero que este puerto de punto 0, por ejemplo, fuese una lámpara, hipotéticamente, esta lámpara estaría encendiendo durante un segundo, se apaga un segundo, enciende un segundo, apaga un segundo. Sería simplemente un parpadeo, ¿no? Por eso es que primero se elabora el código fuente. Una vez que se ha elaborado el código fuente, hay que compilar el programa. ¿Qué cosa es compilar? Muy bien. Compilar significa transformar el código fuente. Por eso es que aquí en el entorno del programa tiene un botón llamado compile. Al darle clic se compila y el archivo inicialmente se llamaba led.bas, es decir, tenía una extensión bas correspondiente al código fuente. Pero ¿qué pasa? Cuando se ha presionado este botón, compile, entonces, este archivo o código, este archivo que tiene una extensión bas, se transforma en un archivo de tipo, digamos, de lenguaje ensamblador. Es decir, que aquí se llamaba led.bas y acá se va a llamar led.asm, es decir, se ha convertido en un archivo cuyo lenguaje ahora es en ensamblador. De eso se trata, la compilación transforma el archivo en otro tipo de archivo, o sea, en otro tipo de formato. ¿Qué sucede en este proceso de compilación? Aquí, por ejemplo, led.bas, que inicialmente es mi archivo, al compilarlo se convierte en un archivo led.asm y luego se ensambla y se convierte nuevamente en un archivo de .exe, es decir, un archivo hexadecimal.
Este archivo hexadecimal es el que realmente ingresa a la memoria del microcontrolador. ¿Para qué? Para que cumpla una determinada función, es decir, ese es el que me permite programarlo. Aquí, ¿qué observamos? Observamos un programa de alto nivel que está en BASIC. Se denomina programa de un lenguaje de programación de alto nivel porque utilizamos palabras, en este caso, humanas. Por ejemplo, high por E.0 es lógicamente una palabra en inglés, son palabras en inglés y están al alcance del lenguaje humano. Sin embargo, acá vemos el código hexadecimal, cómo es que a través de la compilación este archivo sufre una transformación acá, donde vemos que los valores que son 1, 0, 1, 0 y algunas letras como A, B, C, D, F. Esto vendría a ser un lenguaje o un archivo hexadecimal, o lenguaje, ¿no?, binario en este caso. ¿Cómo se transfiere ese archivo hexadecimal a la memoria del microcontrolador? Bien, para eso pues necesitamos contar con una laptop, ¿no? Mi programador, mi kit de programación, ¿no? El programador, la base sobre la cual va el integrado, su cable de interfaz que va conectado a la PC, y la PC debe tener instalado un aplicativo llamado PKIC2, el cual, ¿qué es lo que hace? Simplemente extrae el archivo hexadecimal y lo transfiere por el cable al programador, y el programador se encarga de enviar ese programa a la memoria del microcontrolador. Y, lógicamente, el programa queda grabado o almacenado en la memoria del micro. ¿Para qué? Para que cumpla con su función que uno, pues, para el que uno lo ha programado. Acá lo podemos ver un poco más amplio. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.